Gabon guztioi eta ongi etorri, beste mainguru berri bat hemen Radio Vitorian. Gaur hitz egingo dugu gaurkotasunez eta ibiliko gara gripearen inguruan. Gripea. Krisialdia eta agripea. Agripea eta krisialdia. Horiek dira udazkeneko gaiak. Eta noski, esko ikaskuntzaren maingurutan ere jorratuko ditu. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria, para hablar, como les decía, de un tema repleto de actualidad, de la gripe A. También a los periodistas se nos ha criticado sobre esta cuestión. El título, además, que nos pone sobre la mesa Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, es, desde luego, ya interesante desde el título. De la gripe española de 1918 a la gripe A. Paralelismos entre las dos pandemias. Dos protagonistas y arrancamos y comenzamos. En los estudios de Radio Vitoria, Enrique Peiró, coordinador de programas de salud pública de Osakidetza. Señor Peiró, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado del teléfono, Antón Erkoreka. El señor Erkoreka es director del Museo Vasco de Historia de la Medicina y autor de la publicación La pandemia de gripe española en el País Vasco 1918-1999. Socio de Eusko Ikaskuntza, de Sociedad de Estudios Vascos. Señor Erkoreka, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. El título es 1918-1919. Correcto, es lo que decíamos. 1918-1919. Esos 2 años del siglo XX, comienzos del siglo XX, que tuvieron un protagonismo también por la gripe. Ante esa llegada, en próximas semanas de la gripe A, se empieza a hablar de la pandemia del siglo XXI. Hace tan solo 90 años, como decíamos, en ese libro de Antón Erkoreka, ya hubo una gripe, la gripe española, señor Erkoreka. Efectivamente, se le llamó la gripe española porque todas las pandemias gripales han recibido una denominación geográfica. Se les ha llamado gripe italiana o asiática o Hong Kong o rusa, y a esta le tocó el nombre de gripe española, y fue la que transcurrió entre 1918 y 1920. ¿Y por qué se le llamó gripe española? Bueno, no es un tema que merezca la pena igual profundizar en el tema ese, pero la gripe española se le llamó de esta manera porque se empezó a hablar mucho de ella en la prensa española. Hubo enfermos muy conocidos como Alfonso XIII, que cayó enfermo, y también porque fue mucho más virulenta en la primavera del 18 en España que en el resto de Europa. ¿La conocía el señor Peiró, la gripe española? Bueno, concretamente lo que es la gripe española, no la denominación, sí. La referencia a esa pandemia ha sido posiblemente la mayor pandemia de la historia reciente de la humanidad. 1918-1919. No sé si el señor Peiró, luego enseguida vamos con Antón Erkoreka, si cree que puede tener algún tipo de paralelismo aquella pandemia con lo que puede llegar, que por otra parte algunos oyentes estarán pensando, pero si lo que va a llegar no es tanto como nos dicen. Yo creo que sinceramente no se puede establecer un paralelismo, salvo que al fin y al cabo pues las dos son gripes y que lógicamente pues van a afectar a muchas personas. Lo que pasa es que la situación es radicalmente diferente a todos los efectos. Por una parte, ahora mismo desde luego no estamos en una situación, independientemente de que pues se pueda considerar oficialmente por parte de la Organización Mundial de la Salud que estemos en fase 5, fase 6, bueno, independientemente de las gradaciones y de las declaraciones internacionales, ahora mismo no hay, digamos, lo que se llama impacto asistencial, es decir, no hay un gran número de afectados con necesidad de asistencia, de acudir a su centro de salud. Recuérdenos qué número por cada no sé cuántos mil habitantes, qué número están teniendo de casos, por ejemplo. Sí, lo que hay que recordar es que todos los años aumenta el número de casos de gripe, eso es normal, eso ocurre todos los años, eso suele coincidir con el otoño y con el invierno, porque la gripe es una enfermedad estacional. Y determinadas temporadas se han alcanzado tasas, que es la forma de medir esa incidencia de la gripe, ese incremento en el número de casos, pues determinadas temporadas se han alcanzado tasas de 800, incluso 1000 casos por 100.000. Y ahora en la actualidad, gripe común. Gripe. Sobre todo yo creo que a veces habría que recordar que en el fondo gripe no hay más que una. Ahora lo que ocurre es que hay una cepa nueva que está circulando, nueva hasta cierto punto. Vamos, que si
nadie nos dice nada. Si nadie nos dice nada, llega este otoño de 2009 y por lo tanto no tenemos ninguna referencia de la gripe A, hubiésemos dicho, este año la gripe está pegando fuerte, ¿eh? Sí, sobre todo yo creo lo que hay que saber es que pues la gripe, lógicamente, cuando llegue el otoño y el invierno aumentará, pero eso no tiene por qué tener más trascendencia. El hecho diferencial que ha ocurrido este año es que ha habido un cierto número de casos de gripe, tampoco al menos los que han precisado asistencia no han sido tantos, que se han producido en una época inusual. Como decía, la gripe es una enfermedad estacional, como, no sé, la temporada de baños suele ser el verano, suele ser de mediados de junio a mediados de septiembre, pues la temporada de gripe suele empezar dentro de unas semanas, es decir, hacia primeros del mes de octubre, suele ser la temporada, es decir, el momento en el cual es lógico encontrar ese aumento del número de casos. ¿Con un pico en enero o febrero? Es variable. En los 10 últimos años, el pico, ese máximo en el número de casos, se ha producido efectivamente en las últimas semanas del año, primeras de enero. Es lo que es el final de año y el inicio del siguiente. Pero lo inusual, esta vez, es que ese incremento en el número de casos se ha producido en verano. Pero por lo demás, al final es gripe, sea gripe A, sea otro tipo de gripe, pero en el fondo estamos hablando de la misma enfermedad. Y es correcto lo que se me ha quedado en la cabeza ya para ir con Antón Erkoreka y que nos cuente cómo fue aquella pandemia de 1918-1919. Es correcto eso de afectar a más gente, pero no van a ser consecuencias más graves que la gripe que conocemos, la que no le ha gustado mucho la denominación que le he dado, la gripe común, para entendernos. Claro, la clave del asunto es que la gripe está producida por el virus influenza, ¿no? Y ese virus, a su vez, no existe un único virus, sino que hay muchos tipos de virus. Hay, digamos, múltiples virus de la gripe. Entonces, la clave es que además se van produciendo variaciones, se van produciendo cambios en ese virus y es bastante frecuente que estemos variando de interlocutor. En este caso, lo que ocurre es que nadie puede predecir con exactitud frente a qué tipo de virus de la gripe nos vamos a encontrar, pero hasta ahora lo que se ha visto con este, digamos, nuevo virus A, el que procedió de México, esta gripe de origen porcino, es que la mayor parte de los casos la sintomatología ha sido leve, incluso ha habido una gran proporción de casos asintomáticos y han sido, bueno, pues gracias a Dios, muy reducidos los casos en los cuales la gravedad ha sido ya elevada. ¿Y tienen datos para saber si afectará levemente a muchas personas? No, en principio los datos que tenemos son los que disponemos del hemisferio sur, porque como justamente es una enfermedad estacional, ahora donde está acabando la temporada es en el hemisferio sur. Ahí lo que se ha visto es efectivamente un desplazamiento del número de casos originados, que esencialmente lo ha sido por este nuevo tipo de virus de la gripe A, pero tampoco ha habido, no se ha producido en ningún momento lo que pudiéramos denominar una pandemia con impacto asistencial, es decir, con un gran número de personas que precisan asistencia por parte de su médico, por parte de centros hospitalarios. Es decir, sí que ha predominado este nuevo tipo de virus de la gripe, pero las consecuencias han sido muy limitadas. Me imagino, señor Erkoreka, que la pandemia de 1918-1919 fue totalmente diferente. Bueno, fue una pandemia terrible, la más importante del siglo XX. Estuvo producida por el mismo virus, por el H1N1, tal como se ha visto al reconstruir el virus que provocó aquella pandemia en restos de pacientes que murieron en Alaska. Y sí parece, al menos en los primeros meses, que hay unos paralelismos claros entre lo que fue aquella pandemia y lo que está siendo la pandemia de gripe A. Uh-huh. Hay paralelismos y también hay, por supuesto, diferencias entre una y la otra. ¿Qué paralelismos? Bueno, las dos aparecen en marzo, aparece la del 18 en Kansas y esta aparece en México, en California y en Texas. Las dos han sido, digamos, muy leves. En un principio se han extendido muy rápidamente. El que hablemos de pandemia no quiere decir que estemos ante una enfermedad gravísima, sino que simplemente se ha extendido por todo el mundo. Han tenido una mínima mortalidad. Las dos han estado vinculadas con los cerdos, aparecen vinculadas con esos animales. En los dos casos, los colectivos que primero se afectan fueron similares, tanto en el 18 como ahora.
y recuerdo la documentación del 18, pues los cuarteles, los colegios, las cárceles, los seminarios, las embarazadas, estamos repitiendo prácticamente el mismo esquema. Incluso en el tema del tratamiento periodístico, pues es muy similar. Los periódicos de aquella época, de la primavera del 18, de mayo, junio, julio del 18, y los de ahora, pues son realmente muy parecidos, igual que las reacciones de la opinión pública, los conflictos económicos, las cuarentenas, etcétera. Uno va leyendo lo que ocurrió entonces y va viendo lo que está pasando ahora, y hay realmente unos ciertos paralelismos entre una y la otra. A los paralelismos hay que añadir también las diferencias. Sí, porque escuchándole, más de un oyente se está alarmando. Bueno, la diferencia fundamental entre la del 18 y la de ahora es que esta que estamos viviendo en este momento ha dado una escasísima mortalidad. Por ejemplo, en el caso del Estado español, de España, hasta el momento están reconocidos 35 fallecidos, mientras que en el 18, solamente en Madrid, en los meses de mayo y junio de 1918, habían muerto ya más de 1.000 personas diagnosticadas de gripe, de neumonías y de bronconeumonías. O sea, en aquel momento fue realmente grave desde el principio en algunas zonas, y en este momento todavía también es una pandemia pues realmente leve desde el punto de vista clínico. También hay una diferencia, me imagino que no me equivoco, si le digo que hay una diferencia importante y que es fundamental, y son los medios que actualmente tenemos y los medios que entonces había. Solo pensar no solo en centros hospitalarios, sino en comunicaciones, en rapidez, en higiene. Bueno, estamos en otro momento completamente distinto. Estamos a principios del siglo XXI. Cuando apareció esta pandemia todavía no se sabía del conocimiento de la existencia de los virus. Se creía que era una bacteria simplemente la que producía la gripe, y por supuesto los medios que disponemos hoy en día para combatir una pandemia, para combatir este tipo de enfermedades, son pues muchísimo más avanzados y muchísimo mejores que los de aquella época. Cuando hablo de paralelismos me estaba refiriendo a la primera onda pandémica del 18, porque claro, la pandemia gripal transcurre por ondas, y a lo mejor sería el momento de contar que la primera onda terminó en verano del 18, pero a partir de finales de septiembre y sobre todo los meses de octubre y noviembre se produjo la verdadera onda pandémica. Fue en el otoño del 18 cuando realmente apareció la enfermedad de una manera simultánea en todo el mundo, produciendo un cuadro clínico muy rápido. Había enfermos que empezaban con sintomatología a primera de la mañana y para la tarde, noche o incluso al día siguiente habían fallecido ya, y provocó casi los 20 a 40 millones de muertos que provocó la gripe española. Se tuvieron lugar los meses de octubre y de noviembre. Entre 20 y 40 millones de muertos. ¿En todo el planeta? Y en todo el planeta, y se concentraron la mayoría de ellos en los meses de octubre y de noviembre de 1918. Hay que decir que esto supone algo así como el 2% de la población del mundo. Aquello entonces fue tremendo. ¿Tiene datos del Estado español o de Euskadi? Bueno, hay publicados muchísimos trabajos y muchísimos libros sobre el tema. A nivel del mundo la incidencia fue del 2% de mortalidad. En el caso de Europa los datos son muy claros también. Murieron por gripe y por complicaciones respiratorias alrededor del 1% de la población. Son los mismos datos que hemos encontrado en Euskal Herria. De cada 100 habitantes murió uno, en la mayoría de los casos, en el otoño del año 18. Bueno, por intentar aclarar cuestiones y por intentar también encauzar, los medios de comunicación debemos de ser muy serios con estas cuestiones. Y el señor Enrique Peiró está preocupado por lo que pueda venir, pero también está preocupado porque desde un medio de comunicación y más público, como es en Radio Vitoria, se lance un mensaje de tranquilidad, se lance un mensaje adecuado. Entonces aquí veo como dos mensajes totalmente diferentes y que cada uno, digamos, tiene una parte del protagonismo en esta mesa, ¿no? Una cosa es lo que pasa ahora mismo y lo que puede pasar es una información que maneja Enrique Peiró, y otra cosa, señor Erkoreka, es lo que usted maneja, que es muy interesante, que es necesario saberlo, que es muy desconocido, los datos y qué ocurrió en aquella pandemia de 1918-19. Pero lo de los paralelismos y demás, señor Erkoreka, me parece un poco peligroso, también viendo algunas caras del señor Peiró como preocupado, ¿no? Como diciendo, nosotros desde la administración estamos trabajando mucho en el mensaje de tranquilidad y no sé cómo va a quedar esta mesa redonda de Eusko Ikaskuntza
si hablamos de una pandemia como la de 1918-1919? Bueno, ustedes han puesto un título aquí de la gripe española, la gripe A, y me han comentado que hablaba de paralelismos entre las dos pandemias. Hay paralelismos, ha habido hasta ahora, lo que es en la primera onda epidémica, ha habido paralelismos, no sé lo que ocurrirá a partir de ahora. Yo creo que no es repetible una pandemia de la gravedad y de la virulencia de la de 1918, ¿no? Las circunstancias en las que se produjo aquella pandemia y las circunstancias actuales son completamente distintas. Estábamos metidos en el 18 en la Primera Guerra Mundial, una guerra terrible en la que hubo un movimiento de millones de hombres a los frentes de guerra, en unas situaciones de vida inhumanas, y en ese caldo de cultivo apareció aquella pandemia y que produjo pues la mortandad que produjo. Hoy en día no estamos ni remotamente en una situación como esa, y yo creo que no es repetible lo que pasó en aquel momento en el 18. Señor Perú. No, yo, en fin, estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Erkoreka, y yo creo que hay dos conceptos que son muy importantes, ¿no? Por una parte, de hecho, no solo con la gripe, sino con muchas enfermedades infecciosas, pues se ha reconocido de manera científica que influían mucho no solo lo que es la transmisión, en este caso del virus de la gripe, sino que influían mucho lo que son las condiciones socioeconómicas. Y como bien ha dicho el señor Erkoreka, no es comparable el momento histórico de inicios del siglo XX con nuestro momento actual de inicios del siglo XXI, porque claramente, y más en aquel momento, justo después de una guerra que había dejado exhausta a Europa, bueno, pues claramente las condiciones a nivel de todo, de alimentación, de saneamiento, no son comparables. Y desde luego tampoco son comparables los recursos de los sistemas sanitarios para hacer frente. Pero bueno, sin llegar a lo que puede ser la asistencia, que es una segunda fase, lo que son las condiciones, los factores de riesgo, las condiciones de la población, no tienen nada que ver. Con lo cual ahí el paralelismo, pues yo creo que es limitado. Y luego yo creo que hay otro concepto que igual es más complejo para lo que es, los que no están todos los días con estos temas, pero que seguro que el señor Erkoreka pues lo conoce, que es, independientemente de que ambas gripes tengan un origen porcino, bueno, lógicamente todas las gripes de alguna manera antes han procedido en algún momento de otra especie, sea de un ave, de un animal doméstico, de un pato, en fin, en el fondo, pues esto es lo habitual. Entonces, en este caso, pues sí, las dos proceden de la especie porcina. Pero luego, claro, lo que ocurre es que, en el fondo, cuando se producen esas grandes pandemias con impacto asistencial es cuando aparece una cepa totalmente nueva. Y el matiz que igual hay que aportar es que esta cepa que ahora ha aparecido, efectivamente, es nueva, pero es una variante de un grupo en lo que es el H1N1, que no solo existía, sino que todos los años en la composición de la vacuna, no de la vacuna contra la gripe A, contra la nueva, sino en la composición de la vacuna estacional, figuran 3 tipos diferentes de virus de la gripe, y uno, todos los años, es AH1N1, es decir, muy parecido al de esta nueva cepa que se aisló hace unos meses en México, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que diferenciar un momento en el que realmente ahí sí que aparece lo que se llama un subtipo antigénico novedoso, el AH1N1, de un momento en el que aparece una variante de ese AH1N1, pero que desde hace muchos años existen muchos otros, digamos, subtipos de AH1N1. Entonces, cuando realmente parece que se puede producir una situación de mayor número de casos y con mayor gravedad, es cuando aparece realmente un tipo nuevo. Y esto pues no es exactamente la misma circunstancia, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que se puede decir, tratando de ser muy objetivo, es que en el fondo nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe exactamente lo que va a pasar, que desde luego el momento histórico no tiene nada que ver, que desde luego los recursos que tiene el sistema sanitario y toda la previsión y planificación que se ha realizado para hacer frente a un incremento del número de casos tampoco tienen nada que ver, pero que visto lo que ha ocurrido en el hemisferio sur y visto que en definitiva tampoco la clínica que se ha producido hasta ahora, yo creo que hay que transmitir un mensaje de tranquilidad absoluta, y de que si por lo que sea, bueno, pues se produce algún tipo de variación, que eso siempre puede ocurrir, o de mutación, pues habrá que hacer frente a esa nueva situación. Señor Erkoreka, en aquella época, en el 18, en el 19, 1918, 1919, ¿se vacunaba a la población? Bueno, las vacunas existían, pero en este caso concreto apenas se utilizaron,
Las vacunas usadas masivamente, como se están haciendo en las últimas décadas, pues una cosa bastante reciente, como digo, y en aquel momento no había herramientas para poder combatir la pandemia gripal. Los tratamientos que se usaron realmente eran tratamientos que no tenían ningún efecto, no existían todavía ningún tipo de antivirales, ni existía ningún tratamiento más que el sintomático. Las aspirinas ya existían y poco más. De todas formas, yo sí quisiera añadir un poco a lo que está diciendo Enrique Peiró. Claro, las pandemias gripales tienen una historia muy larga y la historia se repite en muchas ocasiones. Cada 15, 20, 25 años aparece una pandemia gripal que es totalmente distinta a lo que son las gripes estacionales. Yo creo además que en toda la literatura hoy en día se diferencian las gripes estacionales, las que aparecen todos los años y producen la sintomatología, la morbilidad y la mortalidad que producen, y las gripes pandémicas que aparecen en periodos mucho más largos. En los últimos 500 años ha habido alrededor de 25 o 30 grandes pandemias o epidemias muy intensas, y en la que estamos metiéndonos ahora puede ser una de ellas. Lo que no sabemos hasta que no ocurre, hasta que no vayan transcurriendo los meses, es la intensidad y la virulencia que va a tener. Eso seguirá viendo este otoño y seguirá viendo este invierno. O sea que usted tiene sus dudas. Realmente cuando escucha ese mensaje de tranquilidad, o no sé si tiene esas dudas, cuando escucha ese mensaje de tranquilidad por parte de las autoridades sanitarias. En el siglo XX ha habido 5 grandes pandemias y solamente la del 18 produjo la mortandad que produjo. Las otras, la italiana, la asiática, además, produjeron 1, 2, 3 millones de muertos en todo el mundo, y realmente no es significativo. Cada año mueren con la gripe estacional creo que 500.000 de personas en todo el mundo, y esto simplemente aumentará la mortandad. No sabemos hasta qué grado lo aumentará, pero aumentará la mortandad casi con toda seguridad. Bueno, sobre vacunas también, no sé, claro, en base, me imagino, a lo que la gente escucha o lee, y siempre hay gran protagonismo ahí para los medios de comunicación, cuando hacemos las cosas bien y cuando hacemos las cosas mal, pero en más de una ocasión ha podido escuchar a este periodista en la calle, en sus conversaciones privadas y demás, pero Ismael, si esto es un negocio de los laboratorios, esto es para los laboratorios, un chanchullo, otro. Pero no, hombre, yo creo que en el fondo la industria farmacéutica tiene sus controles por parte de la administración, y aparte, en último término, cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay que reconocer que al final la investigación y el desarrollo, lo que es la I+D de la industria farmacéutica, es esencial para el progreso de las alternativas terapéuticas. Entonces yo creo que ese es un reconocimiento que hay que hacer a la industria farmacéutica. Otro tema es, pues hasta qué punto en un momento determinado un determinado fármaco es efectivo para lo que se prescribe, pero ese es ya otro problema. Pero en principio, pues vamos a ver, pensar por sistema, ¿no? Que, en fin, creo que cada uno es libre, ¿no?, de pensar lo que quiera, pero en principio el papel de la industria farmacéutica, pues aparte de, lógicamente, tener beneficios, es también el desarrollar, ¿no?, nuevas alternativas de tratamiento, de prevención, y eso hay que reconocerlo. Y aparte, bueno, pues vivimos en un mundo en el que, mejores o peores, pero existen una serie de sistemas de control, que en nuestro caso, por ejemplo, bueno, pues a nivel estatal está la Agencia Española del Medicamento, y bueno, en lo que es nuestra comunidad, pues el Departamento de Sanidad pues ejerce el máximo control y supervisión, ¿no?, de este tipo de tratamientos. ¿La gripe, señor Peiró, afecta igual en Andalucía que en Asturias? Hombre, la gripe nunca afecta igual, dependiendo, yo diría que incluso de personas, porque al final la susceptibilidad individual es diferente, el terreno genético es diferente, la sintomatología, la expresión de la sintomatología en cada individuo también es diferente. Con lo cual, y como decía, que yo creo que también eso es muy importante, al final la circulación de los virus gripales es incontrolable, por una parte, es decir, que ellos circulan libremente y no piden permiso a nadie, como por otra parte es lógico, y además... Mire, ahora los niños vascos, por ejemplo, me imagino que los catalanes o los madrileños igual, nunca han tenido las manos tan limpias. Sí, no, de todas maneras... Dicen que es una lucha difícil y complicada, ¿no?, la de los virus. No, pero claramente, vamos a ver, independientemente de lo que realmente al final, independientemente de los pronósticos que cada uno pueda hacer y de lo que crea que va a ocurrir,
Pero lo que está claro es que todos los esfuerzos que está realizando nuestra sociedad a nivel de prevención, de educación para la salud, son esfuerzos que son válidos para muchas cosas, como decía, porque aquí no estamos hablando todas estas medidas higiénicas de precauciones, todas estas precauciones a la hora de reducir la posibilidad de transmisión del virus de la gripe y también de otras infecciones, pues son medidas positivas en general, porque al final estamos hablando de medidas de higiene, como lavarse las manos, especialmente pues después de determinadas manipulaciones, y son medidas también que al final son reglas de urbanidad, porque lógicamente el no toser, el no estornudar sin taparse previamente la boca, pues al final es lo que ya nuestros padres pues nos han educado desde pequeños. Son reglas de buen comportamiento, de urbanidad. Entonces todo lo que sirva para reforzar esas medidas higiénicas siempre va a ser positivo. Y otro elemento muy positivo de esta inquietud, ¿no?, de la sociedad, es que en último término, tengamos o no tengamos esa hipotética pandemia, que yo, a mi entender, nunca nunca será comparable a lo que ocurrió en 1918 por múltiples razones, pero nos encontremos o no ante una situación de pandemia, está claro que todo esto va a servir como un escenario de previsión y de planificación que en otros momentos de la historia ha sido impensable. Bueno, pero le llevaba lo de Asturias y Andalucía por saber si la gripe tiene las mismas consecuencias en lugares fríos o húmedos, a lugares más secos, si afecta igual a personas de clase media-baja que clase alta, si afecta más a hombres que mujeres. El factor más importante, según los expertos, es la circulación de los virus gripales, es decir, qué tipo de virus de la gripe es el que circula y, hablando claro, si circula mucho o poco. Otra cosa es que hay una serie de factores favorecedores y como todo el mundo conoce, tanto el frío como la humedad y también el hacinamiento en espacios cerrados, pues son factores que condicionan, que favorecen la transmisión. El frío y la humedad son factores debilitantes del organismo. Es más en Noruega que en Italia. Bueno, digamos que, como decía vulgarmente, oía, no sé si lo leía en algún medio de comunicación, al virus de la gripe no le gusta el calor. Entonces, el frío y la humedad son factores que favorecen la propagación del virus de la gripe y además son factores debilitantes del organismo. En esta redacción de ITV caemos todos. Hacinamiento dice, bueno, no es porque estemos uno encima del otro, ¿no? Pero hay una serie de personas ahí en redacción trabajando. No, pero además este concepto va más allá del tema de la gripe. Bueno, seguro que el señor Erkoreka, que además, bueno, pues es un experto en historia, pues conocerá que también que con la tuberculosis los primeros tratamientos que había, digamos, la única alternativa terapéutica que existía contra la tuberculosis eran lo que se llamaban los centros antituberculosos, los típicos sanatorios, por ejemplo en Suiza, en el cual la medida básica era la ventilación, era estar en un sitio muy ventilado y en el que el aire circulara, porque sí que es cierto que todo lo que sea estar en una atmósfera cerrada, sobre todo que eso en el caso de la tuberculosis es diferente, porque se producen partículas en suspensión, es decir, que el aire queda, digamos, contaminado, y entonces eso aumenta la posibilidad de recontagio y de reinfección. Pero lo que está claro es que pues todo lo que sean espacios cerrados en los cuales se concentren muchas personas o muchos animales, eso favorece la transmisión de las infecciones, de las enfermedades, eso es lógico. Le preguntaba esto al señor Peiró, señor Erkoreka, para llevarle a 1918-1919, que usted conoce bien con la publicación de ese libro, La pandemia de gripe española en el País Vasco. También en aquel entonces hubo diferencias o existieron diferencias entre norte, sur, pobres, ricos, hombres, mujeres, o no existieron ningún tipo de diferencias. Bueno, las diferencias sociales en el caso de la gripe no se han dado. Por ejemplo, la tuberculosis a principios de siglo afectaba sobre todo a los barrios más pobres. A la gente que vivía en barrios ricos les afectaba menos, también les afectaba, pero que a los pobres. En el caso de la gripe esa diferencia no ha existido, pero sí existen diferencias, han existido diferencias geográficas muy claras. Antes han estado comentando el tema del sur y del norte. Acaba de salir un trabajo en el mes de agosto de ANSAR y otros investigadores franceses en el que dan la cifra de mortandad exacta, según sus cálculos, en Europa, que viene a ser algo así como el 11 por 1000. Nosotros hemos encontrado un 12 por 1000, por ejemplo, en el País Vasco,
y a nivel de España, del Estado, también se dan cifras del 12 por 1000, y hacen un estudio comparando los países nórdicos con los países mediterráneos, y efectivamente sobre esa media de un 11 por 1000 de mortandad que se produjo en Europa, en los países nórdicos fue mucho más baja la mortandad, 9, 8, 7 y pico en algún caso, y en los países mediterráneos fue mucho más alta. Italia, España, etcétera, tuvieron tasas de mortandad mucho más altas que los países nórdicos. Es muy caprichosa la distribución que encontramos de la mortandad por gripe en el 18, en la gran pandemia del 18, y se ven incluso pueblos en los que no llegó la pandemia, no hubo ningún muerto, normalmente pueblos muy aislados. En cambio otros tienen una tasa mucho más alta. Ahí la tasa máxima en el País Vasco es de una localidad que tiene una mortandad del 6% de la población. ¿Cuál fue? No se lo comento. Es mejor no hablar de pueblos concretos, pero hay algún pueblo que tiene una tasa muy alta y en cambio otros pueblos tienen una tasa cero de mortandad. Entiéndame esta pregunta. ¿Por qué no es bueno saberlo? ¿Por qué no es bueno que lo sepan nuestros oyentes, no este periodista? No tiene mayor sentido y no tiene mayor... Nosotros cuando hacemos estudios y cogemos 40 pueblos o 30 pueblos para hacer un estudio y entre unos y otros hay diferencias, creo que no es momento para andar diciéndote que en este tuvieron una mortandad muy alta del 60 por 1000, el 6% de población, y en este otro un 0 por 1000. Entonces no tiene mayor sentido, pero sí que de unos pueblos a otros hubo unas diferencias clarísimas. ¿Y cómo afrontaron las autoridades en aquel entonces, las autoridades sanitarias, aquella pandemia? Bueno, es muy difícil tomar decisiones cuando se presenta un problema de este tipo y cuando se presentó, como en aquel caso, de una manera brusca, repentina y en mitad del desastre de la Gran Guerra. Se cometieron muchísimos errores, muchísimos, que visto con distancia nos pueden incluso servir para tomar ejemplo o para aprender de ellos. Por ejemplo, cuando empezó ya lo que es la segunda onda epidemiológica, la del otoño, septiembre, octubre, no se suspendieron las fiestas y se tenían que haber suspendido las fiestas inmediatamente. Hay cantidad de fiestas, desde la Virgen de Septiembre hasta San Miguel, sí, San Martín, etcétera. Hay cantidad de fiestas de pueblos que se suspendieron, lo que favoreció la extensión de la enfermedad. No se cerraron los lugares públicos, los colegios, los cines, los bares, los teatros. No se prohibieron las ceremonias religiosas por los fallecidos. Se tenían que haber prohibido inmediatamente. Había pueblos, localidades en las que a lo mejor en un día morían pues 3, 4, 5 personas y había 3, 4, 5 entierros a los que quería pues muchísima gente del pueblo y las iglesias se convirtieron en un foco de contagio importante. Realmente hay una serie de medidas que no se tomaron correctamente, como ocurrirá también hoy en día, que las autoridades sanitarias pues van publicando informaciones y que a veces se contradicen unas con otras y a veces algunas de ellas no nos parecen lógicas en vista o conociendo lo que ocurrió en el 18. ¿A qué se refiere? No sé, por ejemplo, este periodista ha oído pues a responsables políticos de primer orden decir que lo de darse un beso mejor no, o no sé si habla de los curas de Castilla y León. Recientemente escuchaba una noticia que en Castilla y León han tomado la determinación en las iglesias de no dar la mano durante la celebración de la misa. No sé, ¿a qué se refiere cuando dice lo de las informaciones contradictorias que podemos escuchar? No, me refiero a informaciones contradictorias. A medida que va transcurriendo esta pandemia, las autoridades van tomando medidas y van anunciando, por ejemplo, qué grupos de riesgo se van a vacunar y cuáles no, qué medidas se van a tomar. Por ejemplo, el tema del cierre de las escuelas, la ministra, yo creo que todavía sigue manteniendo que incluso en el peor de los casos, cuando empiece a haber ya, o si es que empieza a haber una gran contagiosidad, que las escuelas no se deben cerrar. Cuando yo leo en los informes de la OMS y demás que la recomendación es que se cierren las escuelas. El tema de los grupos de riesgo para ser vacunados. Hay una serie de grupos de riesgo que están aprobados que se van a vacunar, pero da la impresión de que no tienen en cuenta los antecedentes, por ejemplo la pandemia del 18, en el que los que resultaron más afectados fueron los adultos jóvenes. La mayoría de los que murieron en el año 18 tenían entre 15 y 44 años. Yo creo que había que pensar, había que tener en cuenta que dentro de esas edades, sobre todo entre 25 y 34 años, se produjeron casi todos los muertos y había que ir considerando que esos grupos pueden ser también de riesgo en caso de que esta segunda onda pandémica ocurriera. Curioso, y en caso ¿verdad? de que este otoño, por ejemplo, hubiera un brote importante y que hiciera temer pues que
el tema este se agravara. Curioso lo de 25-34 años, pero claro, la esperanza de vida entonces era mucho menor. No, pero no tiene nada que ver la esperanza de vida con el tema este. Uh-huh. La esperanza de vida era menor, pero en los grupos de edad en los que se produjo mayor mortandad fueron los inusuales, y los inusuales son los adultos jóvenes. Concretamente, en los datos que nosotros hemos recogido aquí, el pico máximo de mortandad se dieron con 29 años. No es lógico y habría que tener en cuenta, si es que la pandemia del 18 es un modelo para lo que puede venir, habría que tener en cuenta este tipo de datos. Señor Peiró. Sí, bueno, yo, claro, como de alguna manera a mí me parece que es muy difícil, pues más allá de algunos puntos en común, establecer un paralelismo claro entre una y otra situación, pues en algunas cosas no coincido, ¿no? Lo que está claro es lo lógico a este nivel es pues extraer conclusiones y no basarse en, diría yo, esencialmente en lo que pasó en 1918, sino en los datos más recientes, ¿no? Todos los años pues tenemos sistemas de información que recogen datos de la incidencia de la gripe, no solo en Euskadi, sino también, bueno, pues en toda la Unión Europea. Y de hecho, como decía, por ejemplo, ahora para nosotros es muy útil lo que ha pasado en el hemisferio sur. Entonces, y además, claro, es que es tan difícil comparar porque, claro, ahora estamos en una situación en la que de los casos que acuden a un centro sanitario hay una cierta proporción que se les realiza un diagnóstico de confirmación. Es decir, que sabemos con exactitud de qué cepa estamos hablando. Eso no era posible a comienzos de siglo. Entonces, yo creo que la situación es tan diferente bajo tantos aspectos que lo esencial ahora es, efectivamente, pues muchas veces las recomendaciones no son unánimes y existen comités de expertos a todos los niveles. Cerrar centros, no cerrar centros, son los ejemplos que ponía el señor Erkoreka. Sí, pero luego también es cierto que también pues funcionan mecanismos de coordinación y globalmente, por lo menos a nivel de nuestro Estado, al final sí que no hay una al menos yo no la conozco, aunque no, eso es más bien competencia de nuestros compañeros de educación, pero no hay una recomendación de cerrar centros o de que los niños o los estudiantes no acudan a todo lo contrario. Porque en el fondo, además, tampoco quiero decir, en una situación en la que tampoco se sabe exactamente lo que va a ocurrir, supongo que tampoco tiene mucho sentido interrumpir la vida normal. Sobre todo interrumpir la vida normal en lo que hasta ahora no es más que una gripe, que también hay que insistir en ello en la mayor parte de los casos. Es decir, bueno, pues es una enfermedad que es molesta, pero que en general es benigna. Entonces yo creo que... Recuerdo la imagen de hace unos días de dos pacientes, Hospital de Txagorritxu, aparición pública que fue propiciada por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco para informar a la ciudadanía de dos casos, dos documentos, dos testimonios diciendo: he pasado la gripe y la verdad, estuve en casa, no contagié a nadie, decía uno de ellos, fue leve, no me parecía ni gripe, estuve 7 días, se pasó y ya está. Es lo que ustedes están intentando trasladar. No sé si le convencen o no al señor Erkoreka, pero es lo que ustedes han trasladado hace unos días con dos pacientes de Txagorritxu. Bueno, es la realidad que tenemos. Quiero decir, elucubrar sobre lo que va a ocurrir en el futuro, pues es algo para lo cual, pues al menos nosotros no tenemos la capacidad. Otra cosa es que haya que realizar la mejor previsión posible y la mayor planificación, ¿no?, para hacer frente a cualquier eventualidad, pero al final yo creo que nadie, basándose en lo que es evidencia científica, en lo que son datos epidemiológicos actuales, tiene la capacidad de anticipar pues una pandemia, pero una pandemia además con impacto asistencial. Luego además, bueno, en realidad las grandes pandemias, esas 5 que yo creo que se han mencionado ya en muchas ocasiones, independientemente de que, bueno, al final tampoco existe un límite, pues bueno, hay otras epidemias, digamos, de gran impacto que están en la frontera entre al final, como bien decía el señor Erkoreka, pandemia no quiere decir más que hay un gran número de casos y sobre todo que hay una afectación mundial, que este incremento en el número de casos de la gripe se produce a través de todo el mundo, pero en realidad han solido coincidir con la aparición de cepas totalmente nuevas, como decía antes. Y claro, es lo que decía. Ahora esto es, digamos, una subcepa, pero no estamos hablando de un tipo antigénico totalmente nuevo. Más hubiera podido ser el riesgo teórico que se produjo en el 2005-2006 con la aparición de la gripe aviar, de aquella gripe que procedía de Asia, y en aquel momento ese H5N1 sí que era novedoso. Sin embargo,
Pues ahora mismo lo que es el H1N1 pues en realidad es un subtipo antigénico que ya se encuentra presente, como decía, y que de hecho forma parte de la composición de las vacunas desde hace ya una serie de años. Otra cosa es que luego pues hay pequeñas diferencias porque, como decía, no estamos nunca frente ni a 1 ni a 10, sino a múltiples tipos de virus gripales. Entonces, con lo cual, yo creo que, no es tampoco por, como diría yo, por un deseo por parte de nadie de ocultación de ningún tipo de información, sino es que la realidad objetiva a día de hoy es que, en general, la clínica de estos casos de gripe, en la mayor parte de los casos, pues es leve, que incluso hay mucha gente que la está pasando de forma asintomática y que, en principio, pues no, tampoco, yo diría que no existe evidencia científica para poder asegurar que se vaya a producir algo diferente de lo que estamos teniendo, o sencillamente de un incremento de la incidencia por la gripe, tanto por esta nueva cepa como por otras, previsible en otoño e invierno, pero que en principio no debiera de alterar lo que es pues la realidad, la vida diaria. Señor Erkoreka. Si se me permite. Sí. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Peiró. Efectivamente, la OMS reconoce que hasta el momento ha habido unos 300.000 casos y de ellos han muerto 3.400, o ha habido 3.400 fallecidos solamente. Es una tasa bajísima y realmente esta gripe, si sigue tal como se presenta hasta ahora, no va a ser una gripe que pase a la historia, ni mucho menos. Respecto al tema de las vacunas que se ha comentado antes, son efectivas, por supuesto que son efectivas. Las vacunas han extirpado de la tierra la viruela, nos han permitido controlar la polio y cantidad de enfermedades, y en el caso de la gripe estacional nos permite además un control efectivo y yo creo que positivo de la gripe estacional. En el caso de la gripe pandémica, en noviembre, cuando ya se distribuyen, se empiezan a aplicar, pues veremos el resultado que dan, que será posiblemente bueno y positivo. También hay que decir que las vacunas son un negocio de los laboratorios. Los laboratorios viven de eso. En el Estado español, la verdad es que las informaciones económicas no son muy transparentes, pero en Francia es mucho más transparente. En Francia, para comprar casi 100 millones de dosis de vacuna, se van a gastar 1.000 millones de euros. Es un negocio de algo que realmente es útil, y que esperemos además que la vacuna que están elaborando para el H1N1 pues sea realmente útil y que nos permita evitar mayores problemas, claro. ¿Cómo nos está viendo los periodistas, señor Erkoreka? Confusos en algunos casos. Y en otros casos yo creo que se transmite una información correcta. Yo sigo la información que se transmite o que llega al público en Francia y la que llega a nivel del Estado español, y creo que la información francesa es mucho más clara, transparente, hay más participación social y hay temas incluso espinosos que se tocan en los medios, mientras que los medios españoles pues no tocan generalmente ese tipo de temas. Son mucho más serios en su quehacer profesional, pero también el público francés yo creo que es mucho más serio en la información que quiere recibir. No sé si me entiende. Aquí se le da circo al que quiere circo, o no sé si les hemos acostumbrado a circo, pero uno cuando se sienta en un salón francés no se encuentra ni con un televidente, porque generalmente esto sucede más todavía en la televisión, que quiere lo que le están dando, ni los otros le dan al otro lo que no está pidiendo. Bueno, en temas de salud, de todas formas, en Francia yo creo que se discute, se habla más y los medios informan bastante más de lo que informan entre nosotros, pero yo creo que la información que llega al público es una información correcta, transmiten además la opinión de las autoridades sanitarias y cuáles son sus estrategias frente a lo que está ocurriendo, y yo pienso que es correcto y tiene que ser algo así como lo que está ocurriendo realmente. Eso sí, también son más aburridos, Sí. Bueno, señor Peiró, entonces, si el mensaje es tranquilidad, alguno estará pensando, pues entonces Osakidetza no está preparando nada. ¿Para qué va a preparar nada si esto no va a pasar nada? Pues no tiene nada preparado. No, yo creo que vamos a ver. Vamos terminando ya. Sí. No hay contradicción. Es decir, una cosa es que uno, con la evidencia científica disponible, es decir, con lo que se sabe, con lo que realmente está un poco demostrado, ¿no?, para que nos entendamos, pues no puede dar por hecho
que se vaya a producir una pandemia, como decía, con impacto asistencial. O sea, aunque ahora teóricamente estemos en situación de pandemia porque se ha producido un incremento del número de casos y hay esa afectación mundial. Habla sobre todo de ingresos hospitalarios. Sí, de lo que estamos hablando es de que realmente pues al ciudadano que está en la calle, pues esto le está afectando directamente a la salud, a un gran número de ciudadanos y que tuvieran que precisar pues asistencia por parte del médico, por parte del hospital. De eso estamos hablando. O sea, digamos, la pandemia tal y como muchos pues la hemos, digamos, igual escenificado, ¿no? En nuestra mente es esa. Aunque el concepto de pandemia sea, digamos, menos exigente, ¿no? Es decir, únicamente con ese incremento del número de casos y con la distribución mundial, con la afectación mundial, es correcto hablar de pandemia, efectivamente, pero en el fondo la pandemia que preocupa, o al menos la que preocupa a los expertos, es aquella, como es lógico, que tenga afectación para la salud de las personas, sobre todo afectación con gravedad, tanto desde un punto de vista cualitativo como también cuantitativo, que sean muchas las personas, porque bueno, pues como bien ha dicho el señor Erkoreka, los datos son los que son. Yo los que dispongo a día de hoy, por ejemplo, a nivel de Estado español, es que hay 23 personas fallecidas. Bueno, en fin, supongo que es absurdo, es horrible. Sí, no vamos a entrar entre 23 y 35. No, aparte vamos a ver, manejar este tipo de estadísticas siempre tiene una parte de absurdo, porque al final, al que le toca, eso es horrible. Pero y es lamentable. ¿Está haciendo algo? Bueno, yo diría, Osakidecha desde luego está haciendo algo, el Departamento de Sanidad está haciendo mucho, pero además no solo Osakidecha, sino yo creo que, yendo más allá, yo creo que la mayor parte de los gobiernos, tanto de la Unión Europea como del resto del mundo, como decía antes, es una situación totalmente nueva, porque desde hace muchos meses se están realizando muchos esfuerzos de planificación, de previsión, de anticipación, para que si se produjera esa situación, pues estar lo mejor preparados posibles. Bueno, hay, señor Peiró, porque ya el tiempo nos está apretando por todos los lados, dolores musculares, 7 de la tarde, fiebre, cierto problema respiratorio, corriendo al hospital. En absoluto no, porque hay que valorar, no tiene nada que ver, por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de factor de riesgo de base, es decir, que tenga algún tipo ya de enfermedad, algún tipo de problema, una bronquitis, con un adulto sano, o sea, bueno, un adulto sano, una persona que esté sana, una persona que no tenga ningún problema y que empiece con un cuadro que además es conocido por él, que al final pues eso es una gripe, pues eso en principio el mejor tratamiento es el reposo, el mejor tratamiento es la hidratación, el mejor tratamiento es si uno tiene fiebre el paracetamol y, lógicamente, a no ser que haya algún tipo de factor de riesgo o de circunstancia de especial gravedad, pues no justifica el acudir a un centro sanitario. Sube el vecino y sí, mira, que lo que quieran, pero que tú eres fumador, que tuviste un capítulo de no sé qué, de bronquitis, venga, vete por si acaso, o si es un niño. Sí, pero el niño, vete a saber si no tiene, si deja de tener. Bueno, pues a ese nivel también se han habilitado, dentro de los múltiples esfuerzos que ha realizado el Departamento de Sanidad, se ha habilitado un teléfono de información al ciudadano, que es el que se denomina 900 Gripe A, que es el 947 47 32, y es un teléfono que facilita información y que incluso, si corresponde, pues ya deriva hacia un grupo de profesionales especializados para orientar. También se están habilitando otros recursos y, lógicamente, si ya existe, sea porque uno forma parte de los grupos de riesgo, o sea porque es una circunstancia de especial gravedad, pongamos un ejemplo, alguien que de pronto tiene una dificultad para respirar, pues entonces eso, lógicamente, eso justifica el acudir, pues en principio a su médico de familia, y si la situación fuera más grave, a urgencias. Hombre, si tiene un problema grave respiratorio, urgencias. Es a valorar, cada situación hay que valorarla, ¿no? Bueno, señor Erkoreka, Antón Erkoreka, ¿preocupado? Yo pienso que estamos en una situación como para hacer frente a una pandemia de este tipo y que no existe el apocalipsis y el fin del mundo, como a veces uno lee cuando se hablan de estas cosas, sobre todo en Internet y en algunos medios alarmistas. Puede ocurrir que la pandemia que viene, que está empezando ahora, sea más grave de lo que las autoridades sanitarias esperan, pero tenemos medios, recursos, y yo creo que saldremos bien parados del tema este. Desde luego que era por aquello de la comunicación y que a veces es peligroso
el tema de los medios de comunicación, lo de intentar diferenciar totalmente la pandemia de gripe española en el País Vasco 1918-1919 con el tema de la gripe A. Pero desde luego que también les tengo que decir que si tienen la oportunidad, lean esa publicación para saber algo más de nuestra historia de Antón Erkoreka, porque muchas veces del pasado es de donde aprendemos lo que debemos de hacer en el presente. Doctor Antón Erkoreka, Enrique Peiró, a los dos, muchas gracias, eskerrik asko. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko zure. Eta zuei, entzule, badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Eusko ikaskuntzaren mai inguru berri batean. Agur!